Saludos y bendiciones. Comenzamos con nuestro primer video de estadística, en la cual estaremos hablando de algunos principios y definiciones básicas. Como primera definición tenemos la estadística es una disciplina matemática que tiene por objeto reunir, clasificar y contar todos los hechos que tienen una determinada característica en común y poder llegar a conclusiones a partir de los datos numéricos extraídos. Segunda definición que tenemos es la población, un conjunto limitado de individuos o elementos con una característica común que son objeto de estudio. Pudiéramos tomar como ejemplo la población estudiantil de un colegio, en este caso de una institución que sería tecnológico. Otra definición básica es la muestra, que es el conjunto de elementos que se consideran representativos de una población determinada y que se selecciona para estudiar la característica de una población. Para un ejemplo de esto tenemos que podemos tomar la muestra de 20 estudiantes de un colegio. Un dato estadístico es la observación y anotación sistemática de sucesos estadísticos. Un ejemplo sería la nota en castellano de los 20 estudiantes que se tomó como muestra de un colegio. La frecuencia se refiere al número de veces que se repite un dato. Ejemplo, 8 alumnos de la muestra, las 20 personas que teníamos de 20 muchachos, sacaron 14 puntos en castellano. Es decir, que la frecuencia de la nota, 14 puntos, es igual a 8. Un intervalo de clase es cuando el conjunto de datos es tan numeroso o es tan grande que los datos se deben agrupar en pequeños grupos para facilitar los cálculos. Un ejemplo de eso sería el intervalo de clase que podríamos tomar en un grupo de notas que van de 14 a 16 puntos de una materia. Un primer ejemplo que tenemos aquí es que tomamos los nombres de alumnos, en este caso que son 20, y los equipos preferidos para cada una de esas personas. Es decir, a Amparo le gusta el equipo Betis, José le gusta el Sevilla y así sucesivamente. Lo primero que tenemos que saber es cuántos datos tenemos, es decir, el tamaño de la muestra. En este presente ejemplo, el tamaño de la muestra es 20, ya que tenemos 20 respuestas, un grupo bastante pequeño y por lo tanto la muestra es igual al tamaño de la población. Hay alumnos que les gusta el mismo equipo de fútbol. Las veces que se repite un mismo dato se llama frecuencia, tal como lo que podemos ver aquí, que el Betis, uno le gusta el Betis o uno le gusta el Sevilla. El que mayor frecuencia tiene es precisamente el del Real Madrid. Y con el perdón de Lionel Messi y todos los aficionados, tenemos que solamente 4 personas les gusta el Barcelona. La tabla estadística de una distribución de frecuencias sin agrupar la podemos colocar en este ejemplo. Tenemos el siguiente caso en el cual se le consulta a 50 familias el número de hijos que tiene cada uno de ellos. Tenemos que para 5 familias de ellas no tienen hijos, 8 familias tienen un solo hijo, 15 familias tienen solo 2. La siguiente columna, que es la frecuencia relativa, sería justamente dividir la frecuencia absoluta correspondiente a esa fila y dividirla entre el número total de familias, que debería ser 5 entre 50, que es 0,10. Repetimos la misma operación con los demás datos estadísticos. En esta cuarta columna tenemos la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo la obtenemos? Tomamos nuestra frecuencia absoluta, es decir, el número de familias en este primer renglón, 5, y va a ser 5 porque no tenemos a quién sumar. Pero cuando nos dirigimos al segundo renglón, vamos a sumar la anterior más la presente, es decir, 5 más 8, que es igual a 13. Repetimos la operación con el tercer renglón. El valor anterior de la frecuencia absoluta acumulada era 13 y le vamos a sumar la presente de ella, que es 15. 13 más 15 igual a 28. Al llegar al último renglón, la suma o la frecuencia absoluta acumulada debe ser igual al tamaño
de la población o de la muestra que estamos trabajando. La frecuencia relativa acumulada en la última columna es obtener justamente lo que hacíamos con este, 0,10, y en el segundo renglón vamos a sumar 0,10 más 0,16 y así sucesivamente. Cabe destacar que en el último renglón debe dar igual a 1. Tomamos a continuación la tabla estadística de una distribución de frecuencias agrupadas. Cuando estamos hablando de agrupar por grupos, como decíamos anteriormente. Intervalos, tenemos pesos de infantes de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7. La marca de clase va a ser el valor que está entre medio de ellos. Es decir, que vamos a sumar el límite inferior más el límite superior, 3 más 4, y dividirlo entre 2. Y eso debe ser igual a 3,5 para este ejemplo. La frecuencia absoluta va a ser justamente lo que estamos diciendo, cuántas veces se repite esos pesos que van de 3 y 4. En este caso sería 8, 12 para 4 y 5, 14 para 5 y 6, y 6 para de 6 a 7. En este caso nuestra población o nuestra muestra sería de 40. Y la frecuencia acumulada, como lo hacíamos anteriormente, sería la frecuencia que teníamos inicialmente, 8, más la siguiente, que sería 8 más 12 igual a 20. Luego, para la siguiente frecuencia acumulada sería 14 más 20, que sería igual a 34, hasta llegar a 40. Los gráficos y diagramas son muy importantes en estadística, ya que en determinados casos es más fácil interpretar un conjunto de fenómenos estadísticos por medio de un gráfico que por medio de una serie de números. Es decir, nos ayudan a visualizar la situación. Después de agrupar los datos estadísticos en tablas numéricas, hacemos un dibujo que se llama gráfico o diagrama, que va a depender de las necesidades del problema que tengamos enfrente. Un caso simple es el gráfico de barra, en el cual cada rectángulo representa una característica del conjunto de datos, en donde la base es arbitraria, es decir, no importa el ancho de esa base de este rectángulo, y la altura representa la frecuencia con la que se repite cada uno de esos datos, sobre también una escala arbitraria. Pongamos este ejemplo. Tenemos que en un colegio o en una situación de un grupo de personas, 10 de ellas les gusta el fútbol, 7 les gusta el básquetbol, 5 les gusta el voleibol y 4 el tenis. En el eje vertical colocaremos la frecuencia de esos datos que estamos recopilando. En el eje horizontal estaremos colocando cada uno de esos datos característicos, estadísticos, que son el del fútbol, básquet, voleibol y tenis. Como tenemos nuestra tabla de frecuencia, a 10 personas les gusta el fútbol, por lo tanto, la barra ascenderá hasta llegar a 10. Básquetbol hasta llegar a 7, voleibol hasta 5 y tenis hasta 4. Tal cual como lo que teníamos en nuestra tabla de frecuencia. Un gráfico circular o gráfica circular, también llamada gráfico de pastel, gráfico de torta, gráfico de tarta, o una gráfica de 360 grados, es un recurso estadístico, es una herramienta que se utiliza para representar porcentajes y proporciones. El número de elementos comparados dentro de una gráfica circular suele ser más de 4, por lo general. Un ejemplo que tomemos aquí. Vamos a tomar aquí de colores negro, azul, amarillo y rojo. Las personas que les gusta el negro sería de frecuencia absoluta 4, 5 personas les gusta el azul, 5 el amarillo y 6 el rojo. En este caso nuestra muestra de 20. Frecuencia relativa, hacemos lo que habíamos dicho anteriormente, que sería 4 entre 20 y nos diría 0,20. 5 entre 20, 0,25. Y una frecuencia porcentual sería justamente este 0,20, multiplicarlo por 100 y nos dará 20%. ¿Cómo obtenemos los sectores de la tarta?
o tomamos de esta fórmula 360 grados entre 100% por la frecuencia porcentual, esta que tenemos aquí, y obtendremos el grado con el cual se abre ese arco. Para el caso de negro, tenemos que es 360 grados entre 100% por el 20% que tomo aquí. El arco se abrirá a 72 grados. Si tomamos justamente el de azul, sería 360 entre 100 por 25. Y nos dará que 90 grados, igual del otro, el amarillo. Y finalmente el rojo, repetimos la operación, 360 grados entre 100% por 30%, nos dará 108. Una vez que tengamos todos estos arcos o los grados con los cuales se van a abrir estos arcos, es que yo puedo trabajar con un transportador. Claro, esto es una manera muy arcaica, ya casi no se hace a mano. Pero la idea base es que esto justamente lo hace programas estadísticos como por ejemplo Excel, MATCAT y muchos otros más. Y lo hace en una computadora. Antiguamente teníamos que utilizar herramientas como transportador y reglas y lápiz y papel. Pero hoy en día aplicamos programas de computación. Para nuestro ejemplo, el 20% ocupa el negro, 25% el azul, 25% el amarillo y 30% el rojo. Recomendación: que los colores sean distintos para que sean de más fácil visualización e interpretación. Como conclusiones, la estadística nos posibilita cuantificar la realidad y disponer de los elementos que nos permitan su análisis. Y segundo, la base de las actuaciones políticas y administrativas es el estudio de los datos estadísticos, porque conocer la realidad nos permite actuar de una forma más coherente con conocimiento de causa. Es decir, necesitamos recoger datos numéricos y los cuales los debemos graficar, ya sea un gráfico de barra, un histograma, un gráfico circular o cualquier otro medio que nos permita visualizar nuestro problema para tener una idea clara de lo que está ocurriendo en una situación específica y tomar las decisiones que estén más apegadas a la realidad, las decisiones más idóneas. De verdad, muchas gracias por su inversión de tiempo en este video. Si hay preguntas, pueden consultarlas, pueden encontrarme justamente por el campo virtual del UTAR, a través del correo electrónico que les dé allí, o por el grupo de WhatsApp correspondiente a estadística. Dios les bendiga y Dios les cuide.